El gran salón de examinación de la Academia Galáctica era una maravilla de la arquitectura y la tecnología. Sus muros brillaban con una tenue luminiscencia que cambiaba de color de manera constante, recordando las auroras de planetas lejanos. Cientos de estudiantes de todas las especies imaginables se acomodaban en el salón, en asientos dispuestos en círculos concéntricos que se elevaban anillo tras anillo. Cada rostro, ya fuera escamoso, cubierto de pelo o terso, reflejaba una determinación enfocada. Aquel día se llevaría a cabo el desafío interestelar de matemáticas, la prueba definitiva de destreza intelectual en toda la galaxia. En medio del recinto, cerca del centro de esos círculos, se encontraba Doris Porter, sentada en silencio. Era la única humana presente. A ojos de cualquier terrícola, su apariencia resultaba de lo más normal, pero allí destacaba. Su cabello castaño rojizo estaba recogido con pulcritud y sus ojos verdes escrutaban la pantalla vacía de su escritorio con calma intensa. A su alrededor, susurros discretos empezaban a propagarse. Los alienígenas más cercanos intercambiaban miradas divertidas o muecas de desdén, con sus interfaces neuronales brillando ligeramente mientras accedían a sus ventajas mentales. Doris, por su parte, sacó una pequeña libreta de su bolsa. Las orillas del papel estaban algo gastadas, un detalle que llamó la atención de Crixol, un Sintian de tez azulada que se sentaba 2 filas adelante. Sus 4 ojos parpadearon de manera sincronizada mientras estiraba su largo cuello para espiar con curiosidad. ¿Pero qué hace con esas herramientas primitivas en sus manos? ¿Habla en serio?, musitó, mirando a su compañero Senitar, otro Sintian con una tonalidad azul todavía más profunda. Está usando, ¿qué es lo que dicen los humanos? Ah, papel. Esto será, sin duda, interesante. Senitar emitió un leve zumbido de aprobación, su interfaz neuronal despidiendo destellos cuando se preparaba para comenzar. Las especies más atrasadas tienen su gracia, supongo, comentó con un deje burlón. Pero esto es un concurso de matemáticas, no un curso de arte. El supervisor, un ser de aspecto insectoide con brillantes placas quitinosas, levantó una de sus patas. Enseguida el salón quedó en silencio. Doris dio un vistazo en derredor, notando la repentina quietud, y regresó su atención al frente. Abrió su libreta y aferró su lápiz con decisión. La voz del supervisor resonó con fuerza, mientras su traductor universal adaptaba las palabras para cada especie presente. El examen dará inicio en 60 segundos. Se permiten interfaces neuronales y se sincronizarán con las terminales de sus escritorios. Queda prohibido emplear dispositivos de comunicación externos. Cualquier infracción conllevará descalificación inmediata. Doris no prestó atención a las sonrisas crecientes que la rodeaban. Sostuvo la mirada en la pantalla. Pasó un minuto y un suave timbre marcó el comienzo. De inmediato, los escritorios proyectaron las preguntas en texto resplandeciente, acompañadas de diagramas complejos y hologramas giratorios. El salón se llenó de un murmullo sutil de interfaces neuronales conectándose a la red de datos de la academia. Crixol, casi recostado en su asiento con aire seguro, apenas miró la pantalla. Sabía que sus aumentos neuronales darían las respuestas en un abrir y cerrar de ojos. Doris, en cambio, no tenía esa opción. Inhaló con serenidad y revisó la primera pregunta, una ecuación intrincada de cálculo multidimensional, planteada a partir de un escenario hipotético en un sistema estelar remoto. Por un instante sintió el peso de las miradas ajenas, expectantes de que cometiera algún error. Sin embargo, había ensayado para este momento. Empezó a escribir. El leve roce del lápiz sobre el papel era imperceptible en el vasto salón, pero resonaba en su interior, empujándola a concentrarse más. Sus trazos eran metódicos, cada símbolo en su sitio, con la mente enfocada en desmenuzar el problema y cerrar los oídos a las burlas. Visualizaba el asunto paso a paso, de la misma forma en que su profesor de matemáticas le había enseñado años atrás. Crixol, por su parte, mantenía la diversión reflejada en su rostro, espiándola de vez en cuando. Veía su ritmo calmado y lo atribuía a la supuesta inferioridad de la especie humana. Mírala, le susurró a Senitar. Sin enlace neuronal, es como tratar de volar sin tener alas. Aún así, Doris no se preocupaba de él ni de ninguno de los otros presentes. Solo existía el problema frente a sus ojos. El lápiz iba de un lado a otro, guiado por años de práctica y un profundo entendimiento de los fundamentos matemáticos. Tal vez no fuera la más rápida, pero sabía que la velocidad no lo es todo. Para cuando Doris finalizó la primera pregunta y avanzó a la segunda, el aire en el salón se transformó. Muchos alienígenas que al principio se burlaban de ella empezaban a perder el interés en mofarse y pasaban a dedicar todo su empeño a sus propias preguntas, las cuales resultaban más difíciles de lo esperado. Incluso con sus mejoras neuronales,
cometían fallas en los algoritmos y se veían forzados a realizar correcciones manuales. Por primera vez se enfrentaban a la necesidad de razonar en vez de confiar ciegamente en la perfección de sus interfaces. Cricksol, no obstante, mantenía su seguridad. Pasaba de una pregunta a otra con un dejo de soberbia, su interfaz neuronal escupiendo respuestas inmediatas. Pero, en un momento, volvió a mirar a Doris y notó que ella permanecía inalterable, totalmente absorta en lo que hacía. No había señales de duda o ansiedad. Se preguntó cómo lograba estar tan tranquila sin apoyos tecnológicos, una idea que le parecía casi absurda. Transcurrida la primera hora, las conversaciones en voz baja se volvieron más escasas y la atmósfera se cargó de tensión. Algunos comenzaron a moverse inquietos en sus asientos, con las interfaces neuronales intentando procesar cuestiones cada vez más complejas. Doris se mantenía firme, su confianza silenciosa reflejándose en la actitud serena con que llenaba página tras página. Era un contraste evidente frente a la creciente agitación en su derredor. Cricksol empezaba a impacientarse. ¿Cómo podía esa humana primitiva conservar tanta estabilidad? Ha de estar fingiendo, murmuró para sí, sintiendo un atisbo de duda que no quiso admitir. Sin enterarse de los pensamientos de Cricksol, Doris proseguía con su rutina sistemática. Su libreta se poblaba de fórmulas y diagramas, y ella parecía no darse cuenta de las miradas curiosas y, en algunos casos, incrédulas, que el supervisor le lanzaba. Aquella criatura insectoide, con sus múltiples ojos y porte estoico, había reparado en la forma radicalmente distinta de estudiar que tenía la humana. A medida que la segunda hora se aproximaba, la actividad de las interfaces neuronales bajó de intensidad. Fallos en la red de la academia provocaban interrupciones breves, obligando a muchos a detener sus cálculos. Para Doris, eso carecía de relevancia, ella continuaba escribiendo con la misma concentración de antes. Cricksol sintió la incomodidad crecerle en el pecho. Empezaba a darse cuenta de que Doris no se había rezagado como él había supuesto. Al contrario, avanzaba con paso constante. Una idea inquietante, que acaso ella tuviera una ventaja real, se asomó en su mente, y él la rechazó de inmediato. El tiempo seguía su curso, y las preguntas se tornaban cada vez más complicadas. Las confiadas expresiones de muchos estudiantes empezaron a resquebrajarse, sobre todo en aquellos que dependían casi por completo de sus interfaces neuronales. La red sufría retrasos y daban resultados con errores que los usuarios debían corregir a mano. Para la mayoría, eso era un terreno desconocido, pues jamás se habían visto obligados a abandonar la seguridad de sus dispositivos. Doris, en cambio, se hallaba en su elemento. Ni siquiera advertía los murmullos de alrededor. Concentrada en cada problema, aplicaba una metodología en la que confiaba plenamente: analizar, simplificar, resolver. Volteó a otra página de la libreta, sin atender los movimientos inquietos a su lado. Para ella, la tecnología no era el obstáculo ni la solución. Sus años dedicados a la práctica le bastaban. Mientras tanto, la actitud de Cricksol viró de la burla inicial a la irritación. El examen, que en su mente sería un simple trámite, se convertía en un desafío mayor de lo que anticipó. Cada vez que la red neuronal parpadeaba o se retrasaba, tenía que rehacer pasos. Y cuando, de reojo, veía a Doris avanzar firme, sentía un cosquilleo de duda que no lograba callar. ¿Por qué no se traba ni un momento?, farfulló, forzando el cuello para espiar el cuaderno de la humana. Veía letras y símbolos que le parecían casi infantiles, sin sentido para su sofisticado cerebro sintián. Sin embargo, había algo en su precisión que lo descolocaba. Por el salón, otros estudiantes comenzaban a notar su presencia. Muchos la habían descartado al inicio, centrados en su propio desempeño, pero ver a alguien escribir con un lápiz y no mostrar angustia en una prueba tan compleja les resultaba cada vez más llamativo. Zenitar, cerca de Cricksol, hizo un chasquido de desaprobación. Seguro no comprende nada, musitó con voz baja. Tal vez solo esté haciendo tiempo, añadió Zenitar con un zumbido. Nadie termina estas preguntas sin asistencia, es imposible. Cricksol no estaba tan seguro. Inclinó la cabeza hacia atrás, tamborileando en el escritorio mientras revisaba la última solución que su interfaz le había ofrecido. Encontró inconsistencias y tuvo que corregirlas, con la frustración en aumento. Doris, por su parte, llenaba otra página de ecuaciones y breves apuntes. No requería hologramas ni consultas inmediatas, sino su propio razonamiento y las técnicas que había perfeccionado en la Tierra. Para ella, no se trataba de demostrar la valía de la humanidad, sino de enfocarse en el reto, problema tras problema. El supervisor observaba a Doris. Sus antenas se movían con parsimonia mientras registraba cada detalle, como la humana se mantenía serena pese a la dificultad creciente. La mayoría, incluido Cricksol,
lidiaba con molestias en la red y debía rehacer parte de los ejercicios. Ella, en cambio, no mostraba alteración alguna. El rumor se propagó. Varios de los que antes reían de Doris se replantearon si su curiosa forma de trabajar sería tan primitiva como creían. Ya no se trataba de que siguiera el ritmo, sino de que, de alguna manera, avanzaba sin pausa. El orgullo colectivo les impedía reconocer que la humana quizá tuviera tanto derecho a estar allí como ellos, o incluso más. Para Cricksol, ignorar el asunto era imposible. Cada nuevo fallo en su interfaz incrementaba su impaciencia. Su confianza de mente superior se resentía ante la posibilidad de que alguien sin tecnología lo superara. Mientras la red seguía con retrasos leves, él levantó la mirada y la vio inclinar la cabeza sobre la libreta, revisando atentamente cada ecuación antes de proseguir. Sentía una punzada de envidia, a la vez, un asomo de fascinación. La segunda hora de la prueba se acercó a su fin con una creciente tensión. Muchos empezaron a inquietarse al notar que no les daría tiempo de completar todo a la velocidad que habían previsto. Doris mantenía el ritmo, pasando página con un movimiento calmado. El supervisor dirigió una última mirada en su dirección, luego paseó sus ojos compuestos por todo el salón. Cuando apareció la pregunta final de la segunda sección en las pantallas, Cricksol se inundó de determinación. No permitiría quedar detrás de esa humana. Activó un protocolo secundario en su interfaz, con la esperanza de eludir las fallas de la red y procesar los cálculos localmente, aunque ello demandara más energía de su cerebro aumentado. Doris, sin saber nada de esa decisión, continuó con su esquema, clavada en su secuencia de resolver y anotar. El timbre marcó el término de la segunda hora y el comienzo de la siguiente sección. Por un instante, se hizo un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el ronroneo apagado de algunas interfaces recalibrándose. Doris se recostó en su silla y por fin estiró los dedos. Revisó el siguiente bloque de preguntas y se dispuso a pasar la página. Logró intercambiar una breve mirada con el supervisor, que le asintió levemente, tal vez mostrando un atisbo de curiosidad. Cricksol, en cambio, sentía un peso en el pecho. Había completado ese bloque, pero con mucho esfuerzo. Al fijarse otra vez en Doris, solo pudo preguntarse cómo seguía tan compuesta. La duda, esa nueva compañera, no dejaría de rondarlo. En la tercera hora, el ambiente dio otro giro. El salón, antes repleto de miradas seguras, ahora estaba teñido de una desazón colectiva. La red neuronal persistía con errores. Aquellos que habían confiado en su acceso continuo a datos instantáneos sufrían la tensión de un servicio intermitente. Doris no notaba el caos creciente. Su lápiz sonaba constante mientras elaboraba los pasos de la próxima sección de preguntas, que se volvían incluso más exigentes. Ya no bastaba con precisión, se requería ingenio y la capacidad de razonar cada parte en varios niveles. Por su lado, Cricksol, sentado un par de hileras adelante, estaba lejos de la calma. Sus dedos largos tamborileaban contra el escritorio. Su interfaz neuronal, que tantas veces lo había engrandecido, se sentía ahora como un estorbo impredecible. De reojo, miraba a Doris, que no apartaba los ojos de sus cálculos. En distintos puntos, se escuchaban comentarios nerviosos y se percibía frustración. El supervisor, desde su posición, registraba todo con sus antenas y miradas multifacéticas. Observó cómo Doris se adentraba en un problema sobre campos gravitatorios en sistemas binarios. Una proyección complicada, con múltiples variables que muchos encontraban casi inabordable. Ella garabateó un diagrama esquemático y comenzó a analizarlo pieza por pieza, revisando con cuidado cada paso. Mientras tanto, Cricksol no pudo evitar mirar. «Esto es ridículo», murmuró con un hilo de voz. «Seguro que solo tuvo suerte», susurró Senitar en respuesta. «Esos ejercicios requieren asistencia neuronal». Cricksol, al escuchar a su compañero, ya no se sentía tan convencido de que fuera un simple golpe de suerte. Por mucho que quisiera sostener aquella explicación, la eficacia de Doris resultaba innegable. La prueba siguió. El zumbido de las interfaces neuronales se hizo casi imperceptible. Muchos estudiantes abandonaron por completo la dependencia de la red y trataban de hacer cálculos manuales, con torpeza y contrarreloj. Para la mayoría, aquello era un golpe a su orgullo y a sus hábitos de estudio. Doris, en cambio, no cambió nada. Continuó a su modo, hoja tras hoja, fórmula tras fórmula. Al cierre de la tercera hora, el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Quienes habían sucumbido a los fallos de la red sentían que todo se les había ido de las manos. Cricksol, tras completar esa sección, se reclinó, soltando el aire en un suspiro cargado de rabia y cansancio. Su interfaz había fallado en un punto crucial, y tuvo que rehacer un problema complejo desde cero. Miró a Doris de nuevo,
incapaz de descifrar cómo seguía sin alterarse. Aun con todo su enojo, experimentó un asomo de respeto. El supervisor, al percibir la inquietud, avanzó unos pasos y alzó la voz para dirigirse a todos. Ahora entran en la fase final del examen. Recuerden que la evaluación no considera solo el conocimiento, sino la capacidad de adaptarse y perseverar. Doris no levantó la vista mientras la voz resonaba. Recorrió la hoja, dio vuelta a una nueva página y se sumergió en el siguiente apartado. Para ella, aquellas palabras coincidían con lo que siempre había defendido. No se trataba de tener herramientas avanzadas, sino de entender el fondo de las cuestiones. Cricksol, en cambio, lo vio como un aviso amenazante. Revisó su pantalla, donde se cargaban las últimas preguntas, seguramente las más duras. El margen de error se había reducido. El salón se sumió de nuevo en un silencio tenso. Cricksol decidió forzar su interfaz hasta el límite, rechazando la idea de quedar opacado por una humana. Sin embargo, en el fondo, se preguntaba si el método de Doris, tan elemental a sus ojos, no sería en realidad muy efectivo. La última hora del desafío interestelar de matemáticas se empezó con un silencio casi sofocante. Quienes antes parecían confiados ahora parecían al borde del colapso. La prueba no solo evaluaba la rapidez y la cantidad de datos a la que podían acceder, sino la habilidad de pensar por cuenta propia. Doris Porter, sin inmutarse, pasó una hoja limpia en su libreta y se preparó para el siguiente problema. Las preguntas finales eran las más complejas, a veces estructuradas como acertijos con múltiples niveles. Se requería un dominio excepcional de distintas áreas de la ciencia matemática, además de saber leer los problemas de forma creativa. Doris había practicado justo para esto, ejercicios largos y complicados que, en sus propias sesiones en la Tierra, resolvía sin apoyos informáticos. Cricksol, mientras tanto, se deshacía en intentos por recuperar la fluidez de su interfaz. A cada nuevo retraso de la red, su enojo se multiplicaba. A ratos, se descubría mirando a Doris, que no mostraba señales de aflicción o cansancio, ni siquiera en la recta final. Pensar que podía superarlo sin tecnología lo descolocaba por completo. Otros estudiantes tampoco la pasaban mejor. Senitar había borrado sus cálculos repetidas veces, intentando acomodarse a los errores de la red. Se escuchaban suspiros y algún ocasional lamento en lengua alienígena. Entretanto, Doris lidiaba con un problema sobre cómo trazar una trayectoria óptima a través de un campo denso de asteroides. No era solo álgebra, precisaba conocer dinámica de cuerpos en movimiento, mecánica de fluidos en el espacio y algo de geometría. Doris se tomó su tiempo, dibujó un esquema aproximado y enumeró los pasos. Sus dedos se movían a buena velocidad, pero sin perder precisión. El supervisor, observándolo todo, anotó su progreso mentalmente. Llevaba años evaluando estudiantes de innumerables especies, y aquella conducta meticulosa le llamaba la atención. Doris no requería hologramas ni cálculos automáticos para resolver situaciones muy complejas, su mente y un lápiz le bastaban. Hacia el final de la hora, la presión alcanzó su punto máximo. Varias interfaces neuronales no resistían la sobrecarga. Algunos alumnos decidieron rendirse, viendo que no llegarían a terminar. Otros luchaban por apretar el paso, con expresiones de angustia en sus rostros. Cricksol era uno de los que rozaba el colapso. Había sorteado la mayoría de las preguntas, pero la última le resultaba prácticamente imposible. Se trataba de alinear relojes cuánticos en una red de galaxias muy distantes, requiriendo cálculos de relatividad, mecánica cuántica y simulaciones hipercomplejas. La interfaz neuronal de Cricksol se atascaba en bucles, devolviéndole errores. Para su desesperación, al mirar a Doris, la descubrió ultimando la misma pregunta que a él lo paralizaba. Trazaba los pasos con su lápiz, revisaba, y pasaba a la siguiente parte. El Sintian sintió envidia y algo más profundo que no había sentido antes, una genuina admiración. A pesar de todo su recelo, no tenía escapatoria, Doris había ganado su respeto. Cuando el cronómetro marcó los últimos minutos, Doris concluyó su último problema y depositó con cuidado el lápiz sobre la libreta. Se recostó, con una tranquilidad que dejaba ver la satisfacción de haber dado todo. En ese momento resonó el timbre que marcaba el final de la prueba. El salón entero exhaló un suspiro colectivo. El supervisor tomó la palabra. El examen ha finalizado. Permanezcan en sus lugares mientras recopilamos y analizamos sus respuestas. Doris cerró su libreta con calma, cruzó las manos sobre el escritorio y se mantuvo mirando al frente. No buscó la mirada de nadie, ni siquiera la de Cricksol. Para ella, aquella experiencia siempre había sido un desafío personal, no una competición de vanidades. Cricksol, todavía sumido en sus pensamientos, la miró de reojo. Tenía el impulso de reconocer su mérito,
pero no encontraba las palabras. El orgullo de su especie le pesaba, si bien la realidad era más evidente que nunca. El salón quedó en un compás de espera. Allí se encontraban estudiantes de docenas de mundos, con expresiones que iban desde la fatiga hasta la ansiedad. Para muchos, este examen había sido la prueba más dura de sus vidas académicas. Los resultados marcarían un antes y un después en la prestigiosa Academia Galáctica. Doris, en cambio, se sentía en paz. Su lápiz reposaba sobre la libreta, sus manos, quietas en su regazo, parecía no albergar duda alguna. El supervisor, con sus patas delgadas y placas iridiscentes, avanzó recogiendo tanto tabletas como notas en papel. Cuando llegó al escritorio de Doris, se detuvo un instante. Parecía recordar cómo la había estado observando durante todo el examen, intrigado por su método anticuado. Tomó la libreta con cuidado y notó la cantidad de páginas llenas de trazos. Sin pronunciar palabra, siguió su marcha. Al cabo de unos minutos, el supervisor se internó en una sala contigua para procesar la información, dejando en el recinto un ambiente de murmullos que fue creciendo. Algunos se levantaban para estirar las piernas y comentaban en voz baja. Cricksol, sentado un poco más adelante que Doris, se recargó en su silla, con sus 4 ojos entrecerrados y su orgullo dañado, intentando asimilar la situación. Vaya, no esperaba tantas caídas de la red, dijo Senitar, con la voz cargada de cansancio. Ni siquiera pude terminar la última parte. Cricksol no le respondió de inmediato. Seguía mirando a Doris, quien esperaba con una serenidad casi desconcertante. Por fin, dijo en un tono pausado. Ella resolvió todo. Estuve vigilándola, sin interfaz, sin nada más que su lápiz y su libreta. No lo comprendo. Senitar arqueó las cejas con incredulidad. Tal vez sea un truco humano. ¿No dicen que pueden memorizar cosas o usar algún tipo de engaño? Cricksol negó con la cabeza. Las preguntas fueron aleatorias, generadas al instante. Es imposible haberlas sabido. No me cuadra. Ella es distinta. Antes de que Senitar contestara, el supervisor reapareció con movimientos rápidos. Llevaba un pequeño dispositivo holográfico que colocó en el podio central. Una luz se proyectó, desplegando un marcador de puntuaciones en pleno aire. El bullicio se transformó en silencio. Todos observaron la lista ir llenándose con los nombres y resultados, empezando por el 10º lugar y ascendiendo. Cricksol se inclinó al frente. En 5º lugar, salió su propio nombre, lo cual no era malo, pero sí inferior a lo que esperaba. Los murmullos crecieron cuando se dio a conocer el top 3. Varios nombres famosos por su excelencia ni siquiera figuraban. De pronto, apareció la puntuación más alta, Doris Porter, con una diferencia notable sobre el segundo. Un silencio total se cernió. Doris parpadeó, sorprendida. Su intención no había sido deslumbrar, solo quería demostrar que, a pesar de usar métodos convencionales, podía trabajar al mismo nivel que cualquier raza con tecnología avanzada. El resto empezó a susurrar con incredulidad y asombro. Cricksol se quedó mirando la proyección, intentando procesar el golpe. Deseaba indignarse y tachar su victoria de anomalía, pero los hechos eran claros. Ella había superado a todos. Con lentitud se levantó y fue hacia la fila de Doris. El salón guardó silencio, esperando. Doris alzó la mirada, con un gesto neutro pero atento. Cricksol permaneció en silencio unos instantes, estudiándola con sus 4 ojos. Luego, en un acto inesperado, le ofreció la mano. Me demostraste que estaba equivocado. Te subestimé, y me equivoqué por completo. Felicidades, Doris Porter. Doris vaciló un segundo, pero le estrechó la mano. Gracias, Cricksol, contestó sin arrogancia. Aquel gesto distendió el ambiente. Varios estudiantes se acercaron, algunos para felicitarla y otros para preguntarle cómo lo había logrado. Doris respondía con sencillez, sin vanagloriarse, explicando que siempre había estudiado de esa forma. No se sentía mejor que nadie, solo estaba habituada a un método distinto. El supervisor observó con interés la escena, moviendo sus antenas con curiosidad. Había presenciado infinidad de pruebas, pero aquella resultaba instructiva. El éxito de Doris no solo demostraba sus dotes personales, sino que resaltaba el valor de la diversidad de perspectivas y herramientas. Cuando la mayoría comenzó a abandonar el salón, el supervisor se aproximó a Doris. Inclinó su cuerpo alto para mirarla desde la misma altura. Tu desempeño fue extraordinario, Doris Porter expresó con un matiz armónico. Nos has recordado que la inteligencia no depende de la tecnología ni de la tradición. Bien hecho. Doris asintió, con expresión reflexiva. Gracias.
Pero no era solo para probar algo, quería mostrar que siempre hay más de un camino para llegar a la solución. El supervisor enderezó su cuerpo. Has dado una lección que quedará aquí. Doris salió del salón de examinación con una satisfacción tranquila. Había ido a la Academia Galáctica para aprender, crecer y representar a la humanidad ante otras civilizaciones. Ese día no solo lo había conseguido, sino que había superado todas las expectativas. Con su lápiz y su libreta, demostró que los humanos también eran capaces de cosas grandiosas, ganándose el respeto de la comunidad estelar y un lugar entre los cerebros más brillantes de la galaxia.